Esta es la segunda enseñanza sobre el tema del nicolaísmo, lo que fueron y lo que representan hoy en día. Sugiero que antes de seguir con este vídeo, con esta clase, miremos la anterior, el que se llama el nicolaísmo parte 1. Esta es la parte 2. En el mensaje que Jesús le da a Juan para que le entregue a la iglesia de Éfeso, dice: pero tienes esto de bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, Dios aborrece el nicolaísmo. Y de eso se trata estas enseñanzas, las 3 enseñanzas que vamos a tener. Hoy, para explicar este nicolaísmo, voy a hablar acerca de una historia que está registrada en el libro de 1 Samuel, capítulo número 8. Analizar esta historia nos va a ayudar para entender el nicolaísmo posteriormente. En la próxima enseñanza hablaremos, ya aplicaremos todo esto al nicolaísmo. En esta historia, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, dice la escritura de la siguiente manera. La voy a leer para que la tengamos como base para esta enseñanza. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa del rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, Señor, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a todos los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Esta es la historia de cuando Israel, la nación de Israel, pidió rey. Ellos querían un rey humano, un rey de carne y hueso, como tenían las demás naciones.
Israel nunca entendió que ellos fueron llamados para ser un pueblo especial, que Dios los escogió para ser un pueblo diferente a todos los demás pueblos que había en la tierra. Ellos eran un pueblo totalmente diferente. Dios los llamó justamente para tratarlos como un pueblo diferente de todos los demás pueblos de la tierra. Israel nunca entendió el privilegio que ellos tenían. Mientras todas las otras naciones tenían hombres de carne y hueso, hombres mortales, hombres limitados como sus reyes, Israel tenía a Dios mismo, al creador de los cielos y la tierra, como el rey de la nación. Él mismo en persona los reinaba, los gobernaba a través de jueces. Israel nunca entendió que fueron llamados para ser un pueblo especial. Cuando Dios los sacó de Egipto, o sea, cuando recién Dios los tomó como nación, los sacó de Egipto y a los 3 meses estuvieron en el desierto de Sinaí, frente al monte del Sinaí, donde Dios estaba en esos días. Y dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a la casa de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Habían salido de Egipto. Ellos estaba fresquito todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, las 10 plagas y todas las cosas que hizo en Egipto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta aquí, hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, o sea, si obedecen mi pacto, vosotros me seréis un pueblo especial entre todas las naciones. Vosotros me seréis un pueblo especial sobre todas las naciones. Esto es lo que se les olvidó a los hijos de Israel. Desde este tiempo hasta cuando llegaron los días de Samuel habían pasado cerca de 400 años. Y en ese lapso a ellos se les olvidó que ellos habían sido llamados para ser un pueblo especial sobre todas las naciones. Porque mía es toda la tierra, dijo Jehová. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, ese día, cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les dijo que ellos iban a ser un pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos de la tierra. ¿Y en qué estaba esa diferencia? En que mientras que los demás pueblos de la tierra tenían a hombres humanos, seres humanos, tenían hombres mortales, hombres limitados como reyes, la nación de Israel, por ser una nación especial, porque Dios la llamó para ser especial, tenían nada menos y nada más que a Dios mismo, al creador de los cielos y la tierra, al Todopoderoso, lo tenían como su rey. Ellos nunca entendieron este privilegio. Ellos nunca comprendieron lo glorioso, lo grandioso que podían llegar a ser teniendo a Dios como su rey. Y desde allí Dios gobernó literalmente a la nación de Israel durante cerca de unos 400 años a través de los jueces. Los jueces eran diferentes a los reyes. ¿En qué se diferenciaban? Que los jueces eran hombres comunes y corrientes en el pueblo de Dios, llamados por Dios para juzgar, para liderar, pero no eran reyes. Los reyes tenían hay que enfatizar algunas cosas de los reyes. Número 1, los reyes tienen un palacio o palacios donde requieren y necesitan muchos criados, muchos siervos para que les sirvan y para que hagan las tareas que hay que hacer las múltiples tareas que hay que hacer en un palacio tan grande. Número 2, un rey necesitaba un ejército. Siempre tenía que tener un ejército para poder ejercer la fuerza, para poder consolidar su gobierno y también para poder defender el pueblo. Entonces necesitaba un ejército. Mientras más grande era el ejército, más fuerte era
el gobierno de ese rey. ¿Por qué? Porque nadie se atrevería a levantarse contra él. Entonces, un rey tenía un ejército. Mientras más numeroso, mejor. Pero el ejército necesitaba caballos, carros. El ejército tenía que comer. Entonces, el rey, ¿de dónde sacaba todo eso? Pues tenía todos esos recursos para sostenerlos, pues del pueblo, a través de los impuestos, o simplemente tomando del pueblo, como era rey, tomando del pueblo lo que él creía que necesitaba. Entonces, era el pueblo quien sostenía todo ese aparataje, y eso le costaba mucho, mucho, mucho al pueblo. En cambio, los jueces no eran quienes no tenían palacios, por lo tanto no estaban criados, no tenían ejército permanente, por lo tanto no estaban armas de guerra, no estaban alimentos, ni sostener, ni alimentar a tanta gente, pues vivían en sus casas comunes y corrientes y juzgaban en nombre de Dios al pueblo y lo dirigían. Así era como Dios lo hacía. Dios, que era su rey, tenía su trono en el cielo. No necesitaba criados humanos. Dios es dueño de toda la tierra y Él la juzga y Él la administra. No necesitaba ejército para defender su reino. Y por lo tanto no necesitaba cobrarles impuestos. Era un privilegio tener a Dios como rey. El pueblo podía prosperar mucho más teniendo a Dios como rey, teniendo a los jueces que Dios ponía y no tener rey como tenían todas las demás naciones. Dios era el que hacía sus guerras. Jehová era el rey y Jehová hacía las guerras de la nación de Israel. Se me ocurre, por ejemplo, con Gedeón, que fue uno de los mejores jueces que tuvo la nación. Dice que Gedeón, en los días de Gedeón, los madianitas atacaron la nación de Israel. Porque cada vez que el pueblo se portaba mal, Dios, para disciplinarlos y corregirlos, los entregaba en manos de sus enemigos. Pero era solamente hasta que ellos se arrepientan, hasta que ellos reconozcan su error y se vuelvan a Dios. Y enseguida Dios los liberaba. Así era como funcionaba esto. Y Dios los derrotaba a sus enemigos y ellos podían seguir adelante. Entonces, Dios era quien hacía sus guerras. En el tiempo de Gedeón, los madianitas se reunieron y estaban depredando la nación de Israel. Entonces, Dios llama a Gedeón y le dice, mira, convoca al pueblo para la guerra, que vengan los hombres que quieren ir a la batalla. Entonces, Gedeón hizo el llamado y aparecieron me parece como 32,000 personas. Y Dios le dijo a Gedeón, esto es mucha gente, yo no necesito tanta gente para liberar a mi pueblo. Porque recuerda, era Dios quien hacía las guerras de Israel, era Dios quien los libraba. Así que pregona entre el pueblo, entre los convocados, pregona que quienes tengan temor y quienes estén recién casados, que vuelvan a sus casas, que no hay ningún problema. Entonces se fueron parece como 22,000, quedaron 10,000 a la final. Y Dios le dice a Gedeón, todavía es mucha gente, 10,000 personas es demasiada gente, no necesito tantos. Así que llévalos al río y allí pruébalos. Y ahí le dio instrucciones para que los que hagan los que tomen agua de cierta manera, pues se queden y los demás que se vayan. Y los que fueron seleccionados, los que quedaron, de esos 10,000 fueron nada más que 300 personas. 300 personas. Y Dios dijo, listo, con estos 300 voy a liberar a mi pueblo. Recuerden que los madianitos eran como la arena del mar en multitud. Era tan numeroso que ni siquiera se nos da el número del ejército que tenían los madianitas. Era tan grande que con 300 hombres, humanamente pensando, es imposible que pudiesen haber enfrentado ese ejército. Sin embargo, como no eran ellos los que iban a pelear, sino Dios, entonces Dios dijo, con esos 300 me basta y me sobra. Y ni siquiera es que fueron con armas de guerra, no fueron con espadas, no fueron con carros, no fueron con lanzas ni nada por el estilo. Fueron con vasijas de barro y con antorchas, teas. Entonces, con eso fueron, quebraron las vasijas, encendieron las antorchas y gritaron por Jehová y por Gedeón. Y Dios destruyó a los madianitas.
Dios hizo que se maten unos a otros y ese ejército fue destruido totalmente, fue derrotado. Pero no lo derrotaron los hijos de Israel, lo derrotó Dios porque Dios hacía sus guerras. Dios era quien los defendía. Dios era quien derrotaba a sus enemigos. Así reinaba Dios sobre la nación de Israel, porque la nación de Israel fue llamada para ser un pueblo diferente a todas las demás naciones. Israel era una nación que tenía a Dios mismo como su rey, y Él los protegía, y Él les proveía lo que necesitaban, y Dios los gobernaba y los reinaba. Y el pueblo no tenía que pagar ni impuestos, ni sostener ejércitos, ni armamento de guerra, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba eso. Dios tenía su trono en el cielo. Él tiene su ejército de ángeles. O sea, el pueblo estaba bien con Dios como su rey. Sin embargo, en los días de Samuel, el pueblo comete este error, este grave error de pedir un rey humano, un ser humano como su rey, un hombre mortal y limitado como su rey, y rechazando, desechando a Dios como su rey. Entonces, cuando vinieron a Samuel, le dijeron, como pretexto, le dijeron, tus hijos no andan en tus caminos, son hombres impíos, hombres que están tras la avaricia, son hombres corruptos. Así que danos un rey, pon un rey sobre nosotros como todas las naciones tienen. Entonces, la verdad es que leyendo este pasaje, yo lo que veo es que eso de que los hijos de Samuel se habían corrompido fue solamente el pretexto. Aunque era cierto, sin embargo era el pretexto. Porque la razón de fondo es que ellos querían ser como las demás naciones. Querían parecerse a todas las demás naciones. No querían ser diferentes. Como repito, no valoraron el privilegio de tener a Dios como su rey. No tuvieron conciencia de eso. Y querían ser como las demás naciones. Porque si los hijos de Samuel se habían corrompido, Dios, que era su rey, Dios los hubiese cambiado enseguida. Solamente ellos hubiesen orado, hubiesen pedido a Dios, hubiesen pedido al mismo Samuel que ore a Dios para que Dios ponga hombres idóneos para gobernar la nación. Pero no, es que en el fondo ellos usaron eso solamente como pretexto, porque ellos querían ser como todas las naciones. Entonces a Samuel no le cayó bien este pedido, esta solicitud, y él oró a Jehová, y a Jehová tampoco le cayó bien esto. Dios no estuvo de acuerdo con este pedido que hizo la nación. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digo. O sea, vamos a darles rey. Porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y le dijo al pueblo que le había pedido rey, le dijo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Ahora, en aquellos tiempos la economía de la nación y de las naciones se desarrollaba en base a la economía, a la agricultura. Eran tiempos cuando la mano de obra de los jóvenes era muy importante. Las familias no podían darse el lujo de perder la mano de obra de los jóvenes, porque se vivía de la agricultura. O sea, tanto los jóvenes varones como de las mujeres. Y Samuel justamente les muestra y les hace notar que si es que se nombra un rey humano como ellos querían, pues este rey iba a tomar a sus hijos, sus hijas, la mano de obra para que estén en su palacio, sean sus siervos,
sus siervas, y para que que formen su ejército, para que estén en los carros y entre la gente de a caballo y la gente de a pie también seguramente. Y que también iba a tomar a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Pues había un ejército enorme que sostener y alimentar, y se hacía falta muchas mujeres jóvenes. Entonces, si los jóvenes, los varones jóvenes y las mujeres jóvenes salían de las familias para ir a servir al rey, entonces eso iba en desmedro del pueblo, de las familias. No tendrían la mano de obra tan necesaria, y eso iba a traer pobreza. Y les dice pues Samuel al pueblo, a los ancianos de Israel, les dice: asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos, y diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, o sea, aún los criados que ellos tenían los iba a tomar el rey. Y lo mejor de vuestros jóvenes y vuestros asnos y vuestros animales para hacer sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y se convertirán ustedes en siervos, en criados de sus reyes. Y clamaréis aquel día a Jehová a causa del rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Samuel explicó exactamente todo lo negativo, ¿no? Todo lo negativo que era para el pueblo, para ellos, el poner un rey humano. Sin embargo, ellos no quisieron oír. El rey iba a tomar sus hijos, su mano de obra, sus jóvenes, sus hijas, y además iba a tomar sus bienes, sus propiedades, sus frutos. Y ellos tendrían que sostener todo ese aparataje que representaba una monarquía. Sin embargo, el pueblo no quiso entender. Es que querían ser como las demás naciones. Eso estaba ya en su corazón, y eso ya nadie les iba a quitar de allí. Ellos estaban empecinados en tener un rey como todas las demás naciones. Querían parecerse a los demás. Hermanos, Israel no entendió, no aceptó, no entendió el privilegio de ser un pueblo especial, una nación especial, diferente a todos los demás pueblos. Y el pueblo de Dios tiene que entender eso y valorarlo. Entonces el pueblo no quiso oír y dijo: no, no, Samuel, sino que sí o sí habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos como todas las naciones. Queremos ser como todas las naciones. No queremos ser un pueblo especial. No queremos que Dios sea nuestro rey. Queremos un rey de carne y hueso, un rey humano. Y Él nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y Samuel pues oyó estas palabras y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová le dijo: pues, ¿qué más toca? Oye su voz y pon rey sobre ellos. Si eso quieren, pues eso tendrán. Ya se les advirtió, pero de todas maneras son tercos, necios, insisten, pues pon rey sobre ellos. Esto pasó con la nación de Israel. Siempre he dicho, he recalcado, de que la nación de Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Que todo lo que aconteció con Israel acontece con la iglesia. Israel fue puesto en la Biblia y Dios escribió su historia en la Biblia para que nosotros, la iglesia, aprendamos de sus errores y no cometamos los mismos errores. Para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. No cometamos las mismas torpezas que ellos cometieron. Pero Israel y la iglesia tampoco aprenden. Desgraciadamente, yo tengo que decir, de acuerdo a la realidad que veo y también de acuerdo a la palabra del Señor, que desgraciadamente la iglesia va a cometer los mismos errores, ya ha cometido los mismos errores que Israel, y va a seguir cometiendo los mismos errores que Israel. Que lo que pasó con Israel, lo mismo va a pasar con la iglesia.
y que Dios solamente un remanente salvará de toda la iglesia. Ya hablando de la iglesia, pues la iglesia, yo afirmo esto categóricamente, que la iglesia hace rato ya, hace mucho tiempo, hace muchos años, que ya cometió este mismo error que cometió Israel. Que la iglesia también no entendió, no valoró el llamado de Dios a ser un pueblo especial, sino que la iglesia se ha convertido en una organización igual como todas las demás naciones. En el tiempo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la historia que hemos leído, el sistema de gobierno que estaba de moda era la monarquía. En nuestro tiempo, el sistema de gobierno que tenemos y que está de moda es la democracia. En ese tiempo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, buscó ser como las demás naciones, o sea, tener monarquías. Hoy en día la iglesia también buscó y tiene como sistema de gobierno, pues la democracia. Quiero hablar un poquito acerca de la democracia. La democracia, y esto puede causar alguna reacción negativa en algunas personas, pero ¿qué más da? ¿Qué más toca? Lo que Dios muestra, pues hay que decirlo. Al menos yo creo que Dios me muestra esto. La democracia no es de Dios, la democracia es del diablo. La democracia no comenzó con Dios, la democracia comenzó con Satanás. La democracia empezó antes de que el hombre esté sobre la tierra. Le explico un poquito. La democracia tiene, yo pienso, dos pilares, dos fundamentos especiales o fundamentales. El uno de ellos es la declaración de que todos los seres humanos, en cuanto a importancia, en cuanto a poder, en cuanto a gobierno, mejor dicho, somos iguales. Que todos los seres humanos somos iguales, tenemos el mismo derecho de elegir y de ser elegidos, que nadie es más, que nadie es menos. Y que el voto de todo ser humano es igual al de sus semejantes, que ningún voto vale más que el de nadie, sino que todos somos iguales. Y la segunda premisa, el segundo fundamento, principio que tiene la democracia, es de que el poder reside en la asamblea, reside en el pueblo, que el pueblo es la máxima autoridad, que el pueblo es la voz de Dios, como se dice, que el pueblo es quien toma en última instancia las decisiones. Así que la máxima autoridad en democracia es el pueblo. Y por otro lado, en democracia todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Y esto, aunque suena bonito humanamente hablando, sin embargo es diabólico, es satánico. En el cielo, antes, no sabemos cuándo, pero en algún momento Satanás también pensó que era injusto que Dios sea el amo, dueño y señor del universo. Que él también podía ser igual que Dios. Seguramente él dijo, cualquiera de los ángeles puede ser igual que Dios. ¿Por qué Dios va a ser el supremo, la suprema autoridad? ¿Por qué no podemos ser iguales? Entonces él se propuso ser igual que Dios. Él no quiso derrocar a Dios, él no quiso matar a Dios, por así decirlo. Él solo quiso ser igual que Dios. Él también tener su trono, él también tener sus ángeles. Él quería ser como Dios. Y punto aparte. Eso es el principio de la democracia. Y él hizo política. Fue el primer político de la historia, porque él convenció a una tercera parte de los ángeles de esta igualdad. Y la tercera parte de los ángeles estuvo de acuerdo con él y lo siguieron. Entonces, la democracia no tiene su origen en Dios. Yo diría que ni siquiera en el hombre.
Su origen está en Satanás. Satanás fue quien quiso menoscabar la autoridad de Dios. No quiso ser menos que Dios, quiso ser igual que Dios. E hizo política, convenció a mucha gente para que se fueran con él. Pero Dios no tolera la democracia. La democracia para él es rebelión. La democracia para Dios es rebelión. Por eso es que lo que hizo Satanás se calificó como una reunión. Dios es el único Dios, el creador, amo y señor de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el creador es el dueño de su creación. Dios creó todo el universo y Dios creó a los hombres, a los ángeles y a todo. Dios lo creó, por lo tanto, Él es amo, dueño y señor de todo. Y Él exige obediencia. Para Él no hay democracia. Él es la máxima autoridad. En Él reside toda la autoridad y se hace lo que Él quiere. Él es el soberano. Por eso a Satanás le fue mal y fue echado por tierra. Cayó de su gloria y pasó a ser el ser vil y horroroso que tenemos hoy en día, como es el diablo. Y sus ángeles fueron convertidos en demonios. Entonces, Dios no soporta, no tolera eso. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre fuese gobernado por Dios, para que Dios fuese su rey, para que el hombre obedeciese a Dios y obedeciendo a Dios fuese feliz y gobernase la tierra, señorease la tierra, pero bajo el gobierno y el dominio de Dios como Padre, pero autoridad al fin. Y Satanás fue y engañó al ser humano diciéndole que podían ser igual que Dios. Fue con la misma cantaleta por la que él cayó. Y le dijo a Eva, tú puedes ser igual a Dios. Desobedece, come de ese fruto y serás igual a Dios. Entonces le hizo creer al hombre que también podía ser igual a Dios. El ser igual a Dios significa que no tenemos por qué someternos a Dios, porque cuando somos iguales, nadie manda a nadie. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo y entre los dos, o entre los tres, o entre los 100, o entre los 10 millones, ponernos de acuerdo en hacer alguna cosa. La mayoría gana. El poder en democracia reside en la mayoría. Entonces, el ser igual a Dios significa ponernos a la misma altura de Dios. Y nosotros no estamos a la misma altura de Dios. Dios es el creador de nosotros. Él es nuestro creador, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es el dueño de todas las cosas, dueño hasta de nosotros. Entonces a Él se le debe obediencia, sujeción. Entonces, la democracia no es de Dios. La democracia es satánica, es diabólica. La democracia es lo que tiene a los pueblos en la pobreza y la miseria. Usted me dirá, pues, ¿qué otro sistema de gobierno hay? El teocrático, que las naciones, la gente se vuelva a Dios y van a tener prosperidad. Y a la final así va a ser, pero va a ser a la fuerza. Pero la democracia, lo que tenemos hoy en día, lejos de solucionar los problemas de los pueblos, más bien los ha multiplicado. Y en medio de tanta democracia tenemos tantos problemas, tantas desgracias en todas las naciones y en todos los pueblos de la tierra. Hermanos, la iglesia fue creada, al igual que Israel, fue llamada para ser un pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Nosotros, la iglesia, no somos como las demás naciones de la tierra. No somos como las demás instituciones de la tierra. Es verdad que todas las naciones están en democracia y esa es la moda hoy en día. Pero el pueblo de Dios no fue llamado para ser gobernado en democracia, sino en teocracia. Nosotros somos propiedad de Dios, propiedad de Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos a Él.
Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, condenados, yéndonos al infierno, pero Cristo vino, murió en la cruz, nos redimió, nos dio vida y ahora somos su pueblo. Y Él es nuestro rey. Él es quien manda y gobierna. Y al igual que en el tiempo de Israel, que Dios gobernaba a través de los jueces, también en este tiempo Dios gobierna a través de sus pastores, de esos hombres que están en su diestra, esas estrellas o mensajeros, pastores que están en su diestra, que hacen lo que Él dice, porque esto es teocracia. Hace lo que Él dice, no hacen lo que dice el pueblo, lo que dice la asamblea, hacen lo que Dios dice, porque esto es teocracia, la iglesia está en teocracia. La iglesia no es como los otros pueblos, otras naciones de la tierra, no es como las otras organizaciones de la tierra. Nosotros somos una organización celestial y Dios es quien gobierna a la iglesia y lo hace directamente por medio del Espíritu Santo y a través de los hombres, de sus mensajeros que están en su diestra, que no tienen temor ni miedo de decirle al pueblo y a quien sea lo que Dios le manda decir. Porque esto es teocracia. Como yo le decía, yo me temo mucho que la iglesia hace tiempos ya que no tiene a Dios como su rey, no tiene a Jesucristo como su rey. Que estamos siendo gobernados como las demás organizaciones en este mundo. Gobernados por hombres, por hombres que se enseñorean sobre el pueblo, que al igual que los reyes se enriquecen del pueblo, que abusan del pueblo, se hacen millonarios del pueblo. Pero Dios toma hombres que no hacen eso, que son uno más de la iglesia, que no tienen palacios, que no tienen grandes propiedades ni nada, porque no son reyes, son estrellas, siervos, llamados para estar en las manos de Dios. Tú no ves a un Isaías, no ves a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Jesús, a un Pablo, haciéndose rico y millonario con el ministerio. Porque no somos reyes, somos siervos de Dios. Que vamos a ser reyes, pero eso es cuando el reino de los cielos se manifieste. Por ahora somos siervos de Dios y no queremos gloriarnos sobre nada, ni sobre la iglesia tampoco, sino que somos siervos, somos uno más del pueblo de la iglesia del Señor. Yo no veo democracia en el Nuevo Testamento. No veo por ningún lado ni un poquito de democracia en todo el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos encontramos el inicio de la iglesia, el arranque de la iglesia, porque la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Ese día comenzó la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120 discípulos que estaban reunidos en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Jesús les había dicho que no se muevan hasta que sean investidos de poder, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Para cumplir con la misión que tiene la iglesia, porque esta es la misión que debe estar bien clarita en nosotros. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, el reino de Dios, comenzando desde Jerusalén, porque hace 2000 años los únicos que conocían a Jesucristo y sabían acerca del reino de los cielos eran esos 120 que estaban reunidos allí en Jerusalén. Y a ellos se les dio la tarea de iniciar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y esa comisión va de generación en generación hasta nuestros días. Predicar el Evangelio se comenzó en Jerusalén, porque solo allí estaban los discípulos del Señor Jesús al inicio, y luego se regó a Judea, y luego a Samaria, y así hasta lo último en la tierra. Ha llegado hasta nosotros acá, en nuestra Latinoamérica, donde estamos. Entonces, la iglesia comenzó allí en Pentecostés. Y podemos ver cómo los discípulos y cómo Dios organizó la iglesia. Y podemos ver que allí no hay democracia. Por ejemplo, dice la Biblia que en el día de Pentecostés los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas.
que toda la gente que eran judíos y también prosélitos, que vivían en otros países, en otras naciones, que por generaciones lo habían hecho así, y que ya no hablaban el idioma que se estaba hablando en Jerusalén, pues hablaban los idiomas propios de sus naciones, de donde habían venido. Pero ese día de Pentecostés, como Dios repartió idiomas a cada uno de los 120 hermanos que estaban allí, ellos comenzaron a hablar en los idiomas de esa gente, comenzaron a hablar el Evangelio de Jesucristo, las maravillas de Dios, la salvación, el reino de los cielos, y escucharon el mensaje de Dios. Y Pedro se levantó y dio un sermón en el poder del Espíritu Santo, con el que había sido llenado ese mismo rato. Entonces predicó, y dice que fruto de esa predicación, 3,000 personas se convirtieron. Así que la iglesia en ese mismo día de Pentecostés pasaron de ser 120 hermanos a ser 3,120 hermanos. Y en los días siguientes, por la manera como Dios se movía y el pueblo obedecía al Señor, pues dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que esa iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. Y como creciera el número de los discípulos, dice en el capítulo 6, hubo murmuración de los griegos contra los judíos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como ustedes saben, en esos días la gente vendía sus posesiones, sus heredades, sus casas, sus propiedades, y traían todo a la iglesia para que de allí se repartiese a todos según la necesidad de cada uno. Pero entre tanta gente, yo imagino que había confusión también y habían descoordinaciones. Entonces, obviamente que las viudas de los griegos por ahí al momento se sintieron que no les estaban dando la atención que correspondía. Entonces hubo esta controversia entre los griegos y los judíos. Así que los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas. Ahora pues, hermanos, buscad de entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en el ministerio de la palabra y en la oración. Y dice que agradó la propuesta a la multitud de los discípulos, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a un Parmenas y a un tal Nicolás, oriundo de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles y los apóstoles orando les impusieron las manos, los posesionaron. Entonces aquí vemos que la autoridad de la iglesia no era la asamblea, eran los apóstoles. Los apóstoles a quienes Dios había escogido y había establecido sobre la iglesia. Ellos ordenaron a la iglesia que busquen entre ellos unos 7 hermanos, no para ser la máxima autoridad de la iglesia, sino para ayudar en esta cuestión de la distribución de los alimentos o de otras cosas entre todos los hermanos. Entonces, fueron elegidos. Y una vez que fueron elegidos, eso más, fueron los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y los posesionaron, los establecieron, no para ser líderes de la iglesia, sino para trabajar en estas cosas de distribución de alimentos y quizá de otras cosas más. Entonces no hay democracia, hay teocracia. Dios a través del Espíritu Santo les hablaba, les ordenaba a los apóstoles, Dios mismo directamente dirigiendo a la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos 3 epístolas pastorales, que se les llama así. Pablo escribe a 2 hombres, uno de ellos es Tito, el otro es Timoteo. A Timoteo le envía 2 cartas y a Tito le envía 1 carta. Se les llama las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque en estas cartas Pablo les enseña, les dice, les ordena cómo tienen que organizar y manejar la iglesia. Y Pablo les da básicamente, o especialmente, les da instrucciones y requisitos para que ellos, Tito y Timoteo, establezcan, escojan, elijan ancianos, autoridades sobre la iglesia y los establezcan.
A Tito le dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 de su libro, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible en la administración de Dios. Entonces, estas cosas, estos requisitos le manda Pablo a Tito y le dice que él considere estos requisitos y que él establezca, no la iglesia, no fue democracia, fue Tito en este caso quien tuvo que, en base a los requisitos que Pablo le manda, elegir él. No fue por votación, no fue por democracia, fue por elección, a dedo, como se puede decir, de Tito. Pero Tito recibió instrucciones de Pablo y Pablo recibía instrucciones del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que eso es teocracia, no es democracia. Yo no veo democracia. Al mismo Tito, en el capítulo 2, parece que el último versículo, le dice Pablo, esto manda, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto manda, exhorta y reprende. O sea, con toda autoridad. No es democracia. Esto es teocracia. Dios mismo gobernando la iglesia. La iglesia no puede ser, no es como las demás organizaciones. La iglesia no es democrática. La iglesia no es como una cooperativa. La iglesia no es como una asociación de empleados o asociación de cualquier cosa por ahí. La iglesia no es una organización parlamentaria. La iglesia es una organización teocrática, donde Dios es el rey, donde Dios es quien manda, donde el Espíritu Santo hace y deshace, donde Jesucristo, por el Espíritu Santo, hace y deshace en la iglesia. Él tiene a sus mensajeros en sus manos y Él es quien dice a sus mensajeros lo que hay que decirle a la iglesia. La iglesia no está en manos de la asamblea. Los siervos de Dios, los mensajeros de Dios no están en manos de la asamblea. Los apóstoles no estaban en manos de la asamblea. Ellos estaban en manos de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo en su diestra. Y decían y ordenaban lo que Dios les mandaba y lo que Dios les decía. Pues la iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Como repito, lamentablemente yo veo que la iglesia hace rato ya, hace mucho tiempo, que dejó de ser teocrática y ahora es democrática porque se gobierna igualito que otras organizaciones de aquí de la tierra. Donde hay a veces los pastores, los líderes, están gobernados por asambleas o a veces por directorios que no son puestos por Dios, que eso es fruto de una organización humana, no de Dios. Hablaremos un poco más de esto en el siguiente vídeo. Hablando de Timoteo, a Timoteo básicamente le escribe a Pablo lo mismo que le escribe a Tito, y a Timoteo le dice, pues en el 4:11 me parece más o menos, le dice, esto manda y enseña, nadie te menosprecie, nadie tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto manda y enseña. Nadie, ninguno te menosprecie. Entonces ahí vemos teocracia, no democracia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza que he querido compartir en este vídeo? Es de que así como Israel, la iglesia fue escogida por Dios, llamada por Dios, para ser un pueblo diferente, una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, no por ninguna religión, ninguna organización religiosa. A nosotros nos compró Jesucristo con su sangre en la cruz. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo teocrático, gobernado por Dios. Por Dios. Y Dios lo hace a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de hombres que están en su diestra.
que están en sus manos, que no están en las manos de ningún directorio, no están en las manos de ninguna asamblea, sino que están en sus manos. Alguien dirá, pastor, pero ¿a quién dan cuenta los pastores? Porque con ese cuento de que Dios los ha llamado y los ha escogido, pueden hacer lo que da la gana y se corrompen. Y es verdad, es verdad. Pues déjame decirte que Dios es quien pone y quien quita, y que Dios mismo depura su iglesia. Cuando veas a un ministro así, pues simplemente clama a Dios. Y Dios va a hacer la obra. Y por último, si es insoportable la situación, cámbiate de iglesia. Busca una iglesia donde haya un siervo de Dios que esté en las manos, Señor, que ande en los caminos, Señor, que sea temeroso de Dios. Un hombre que no se enriquezca del pueblo. Porque es verdad, existen muchos líderes que no son puestos por Dios. A veces se imponen ellos o los impone la misma congregación. Y se convierten en los reyes de este tiempo. Quieren vivir como reyes. Dicen que son hijos del rey y que tienen que vivir como reyes. Y tienen un equipo de trabajo enorme. Se meten en un pocotón de cosas. ¿Y de dónde sacan la plata? Al pueblo le sacan la plata. Muchos de ellos se enriquecen. Hacen verdaderos palacios. Y no uno, sino uno por aquí, otro por allá. Y todo con el dinero del pueblo. Con el dinero de la iglesia. Sacándole los diezmos y lo que sea. Lo que más puedan. Para cubrir todos esos gastos. Entonces, es verdad, existe corrupción. Pero si tú ves uno de estos, salte de allí. Ese no es un hombre que está en las manos, en la diestra de Dios. Los verdaderos siervos de Dios que estamos llamados por Él y que estamos en su diestra, somos igual que todos en la iglesia. No nos enriquecemos de la iglesia. Vivimos igual que los demás. Tenemos un promedio de vida igual que el promedio que tienen los miembros de la iglesia. La iglesia no está para enriquecer a estos hombres, porque eso es caer del modelo de Dios. Entonces, Dios juzga a estas personas. Si se corrompen o toman el nombre de Dios en vano para decir que Dios los puso y que Dios los llamó. Quizá existen muchos y conoces a muchos de esta gente en el mundo, pero no por ellos tú vas a condenar a todos. Hay hombres de Dios sinceros, honestos, que trabajan para el Señor. Sin embargo, quisiera anotar lo siguiente, y esto para aquellas personas, aquellos obreros fraudulentos, esos que son falsos apóstoles, o algunos que de pronto fueron llamados por Dios, pero que se corrompieron en el trayecto, en el camino. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de árbol de fuego que va a devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y repite, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, escúcheme, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si uno entiende que Dios le llamó, uno entiende y conoce la palabra del Señor. Si uno entiende que no fuimos llamados para ser millonarios y ricos en este siglo, sino que nuestra recompensa, donde sí vamos a ser reyes, hijos del rey, y donde sí vamos a vivir como reyes, es en el reino de los cielos, cuando recibamos nuestra recompensa. Pero aquí en la tierra, en este tiempo, ni Jesucristo, ni Pablo, ninguno de los grandes hombres de Dios vivieron como reyes, porque hasta Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de muchos. Es terrible el castigo, la disciplina, es horroroso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horroroso el castigo que les viene a esas personas, que aprovechándose del llamado de Dios, aprovechándose del nombre de Dios, se están enriqueciendo y están explotando al pueblo. A veces tomando la pobreza, lo poco que tiene el pueblo, para ellos cumplir con sus caprichos
y vivir como reyes, a lo cual Dios no nos ha llamado en este tiempo. Sí vamos a ser reyes y sí vamos a reinar y gobernar y vamos a ser ricos, millonarios y todo lo que usted quiera, pero en el reino de los cielos, cuando el reino de los cielos se establezca, cuando nuestro rey de reyes, señores, señores, venga y con él vamos a reinar, no antes que él venga. Entonces, que el Señor dé sabiduría a todos y entendimiento. Esto era necesario, esta enseñanza, y yo la creí necesaria para poder en la próxima enseñanza, pues, explicar qué es el nicolaísmo y lo que representa hoy en día. Pues hemos puesto las bases para poder explicar eso. Que el Señor los bendiga.